Vamos a la palabra entonces, acompáñenme a la palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Si usted lo tiene, dígame amén. Los que tengan mi número me mandan un WhatsApp para yo saber que ya tiene acceso a la palabra del Señor. ¿Seguro? Y los que tienen la palabra van a colocarse en pie. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire la persona que tiene a su lado y dígale: voy a leerte nuevamente ese versículo bíblico. Si lo tiene, a la cuenta de 3, a ver, 2 y 3. Muy bien. Ahora leámoslos juntos. Me voy a incluir a la cuenta de 3. 2 y 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Diga conmigo: soy el primero. Otra vez, diga conmigo: soy el primero. Eso. Ahora dígale a su vecino: tú eres el primero. Yo soy el primero, ¿sí? ¿Y quien está a tu lado, quién es? El primero. ¿Pero el primer qué? Diga: yo soy el primero. Ahora señala a otra persona: tú eres el primero. Dile así: tú eres la primera o el primer pecador. Señáleme a mí, por favor. No, yo dije que me señalara. Y usted me va a bendecir para predicar la palabra. No, dígame: tú eres el primer pecador. ¿Quién es el primer pecador? No, usted. Yo soy el primer pecador. ¿Quién es el primer pecador? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos regalas, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias por la misericordia que tienes, Señor, con cada uno de nosotros. Has tenido, Dios, durante todo el año, Dios. Reconocemos delante de ti, Dios Todopoderoso, que te necesitamos, que dependemos de ti, que nada podemos hacer, Señor amado, si no es por ti, por tu gracia. Te pedimos en esta mañana, divino Señor, reconociendo nuestro pecado, que nos perdones, que nos ministres, que nos hables, y que al salir, Señor, de toda esta celebración en tu nombre, podamos salir, Dios, renovados, fortalecidos, empoderados, Dios, con una unción de tu Espíritu. Es en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu pecho, dile: Señor, aquí está mi corazón, y quiero decirte que soy tierra buena, abonada, fértil, para que tu palabra, que es una semilla que he depositada en mí, y cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la colocas en mi vida.
En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento, por favor. Yo soy el primero. ¿Sí? Si esta mañana usted se va con ese pensamiento, ya hemos desarrollado realmente la predicación. Yo soy el primero. Dígale a su vecino, yo soy el primero. Estaba leyendo en estos días un pensamiento que decía, si alguien quiere desarrollar grandes cosas, si alguien quiere desarrollar grandes cosas, primero tiene que ser sincero consigo mismo. Si alguien quiere desarrollar grandes cosas, primero tiene que ser sincero o sincera consigo mismo. Y el tema de la sinceridad abarca tantas cosas. El ser sincero, el ser sincera, el reconocer cuáles son realmente nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Algunos le añaden otras cosas, pero fortalezas y debilidades, el uno poder conocerlas. El ser sincero hasta dónde hemos podido avanzar, hasta dónde este año hemos podido ser santos, hemos podido ser puros, hasta dónde este año hemos podido lograr cosas, planes, objetivos. Todo el que desea alcanzar grandes cosas, ¿qué dije? Tiene que ser sincero primero consigo mismo. Alguna vez yo le compartí a usted sobre la palabra sinceridad, ¿no? Se recuerda, ¿no? Sinceridad, una palabra que había sido como creada o desarrollada en el tiempo del Renacimiento. Y esa palabra la desarrollaron porque habían una serie de personas, artistas, escultores, que a través de martillo y de cincel tomaban una roca inmensa, una piedra gigante, y empezaban a labrar lo que ellos deseaban labrar en esas piedras. De tal manera que hoy en día tenemos testimonio de ese tiempo de Renacimiento, ¿no? Unos ángeles hermosos, las figuras humanas que estuvieron plasmando o trabajando en esa roca, ¿sí? Pero sucedía algo al momento que esas personas con martillo y con cincel querían labrar esa roca, que de pronto por descuido o por algún descache le daban muy fuerte y de pronto se hacía una fisurita o una grietica. Y la única manera de ellos poder subsanar eso, tapar la grieta, esa fisura, ese huequito que dejaron, era tomando cera, esa con que se hacen las velas, ¿no? Cera, y colocarlas en ese huequito para resanar. Cera, ¿sí? Pero lo que sucedía era que en el momento que esas esculturas, imágenes como fueran, eran expuestas al calor del día, a la temperatura del día, automáticamente esa cera que se derretía y se veían las fisuras. Tú y yo no podemos pasar al 2020 a punta de cera. No podemos pasar el 2020 a punta de cera. Hay gente que tapa las grieticas de su vida y dice uno, échale cera que eso aguanta. ¿Sí? A veces llega un punto donde uno no reconoce sus errores, sino que uno empieza a echarle ¿qué? Empieza a echarle cera. Cuando la gente decía lo siguiente, quiero tener una escultura en la casa, iban donde aquel escultor y le decían, mire, hágame una escultura sobre esto, pero hágame un favor, no me le eche cera, yo la quiero sincera. ¿Sí? Sincera. Porque en la vida cogemos y echamos cera a las cosas. Diga conmigo, echamos cera. Ahora digan, no podemos pasar la vida con pegotes de cera. Échele cera. Cuando decimos échele cera, es que nosotros a veces tenemos algunas excusas para no reconocer el estado en que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos ¿cómo? Dígale a su vecino, échele cera. Escuche algunas excusas que tenemos, aquí anoté algunas.
Échele cera. Usted va a responder cuando yo termine la frase, diga échele cera. ¿Cómo va a decir usted? ¿Cómo tiene que decir? Allá los de VIP. Échele cera. Escuche bien, eso sucede todo el año. No puedo continuar con la rutina porque tengo que lavar una ropa. Diga conmigo, échele cera. Dice, no me lavé los dientes porque tuve que tender la cama. Échele cera. Dice aquí otro, es el último que me fumo. Eso es muy común, ¿no? Otro, no tuve otra opción. Este producto es dietético, lo dice la etiqueta. Échele cera, porque es que hay unos que están con la propaganda de allí, no, que vamos a tomarnos un Sonti porque tiene menos azúcar que ese. No, señor. Échele cera. Échele cera. Escuche este. No tengo ningún otro vicio. Sí. O sea, permítame este porque yo no tengo ningún otro vicio. Quería terminar, pero el computador se puso lento. Dígale a su vecino, échele cera. Usted me tiene que despertar, yo pienso que usted está dormido. Échele cera, a ver, algo fuerte. Échele cera. Quiero salir a trotar, pero estos tenis no son lo suficientemente diseñados para esa función. Échele cera. Aquí hay otro. ¿Me das una prueba de amor? Quiero orar, quiero ayunar, quiero congregarme, quiero servir a Dios, pero el diablo se me opone. Échele bastante cera. El ser humano se la pasa todo el año echándole cera a las cosas. Y necesitamos vivir una vida que sea ¿qué? Sincera. Pablo dice, yo quiero que sepan esto, ustedes, Timoteos, quiero que sepan esto, que el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar al pecador, de los cuales, ¿quién soy yo? El campeón. Que dice él, soy el primero. Soy el primero. Soy el primero que me presento delante de él sinceramente. Soy el primero que reconozco mi humanidad y que necesito de él. Soy el primero que sé que mis fuerzas no son tan poderosas como la fuerza que tiene el Señor y que opera en mi vida. Yo soy el primero que necesito. ¿Por qué? Porque soy pecador. Hoy la gente está en busca de ser el primero en diferentes áreas. ¿Sí? Yo me llamo. Y nos erizamos con Amparito. ¿Sí? El que llegue primero. Pero cuando usted ve en la televisión un programa donde digan, hoy va a ser el primer pecador y quién va a pasar al frente, no, señor. No lo encontramos porque es que no nos gusta reconocer de que somos débiles. Y aunque tú y yo hemos echado cera durante todo este año, seguimos siendo débiles y seguiremos siendo débiles. Necesitamos cada día de la presencia de Él, de su gracia, la que nos hace hábiles para poder ¿qué? Continuar durante el día. Yo no puedo tapar mis errores, yo no puedo tapar mis faltas, yo no puedo tapar mi pecado. Yo no puedo estar todo el tiempo desarrollando excusa tras excusa, sino que tengo que reconocer que soy débil, que soy frágil y que sencillamente tengo que tener una vida sincera. Si va a aplaudir y eso es correcto, aplauda. Y Pablo dice, yo soy el primero. Y en este año necesitamos tú y yo ser el primero en todo. En el 2020 necesitamos ser ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser los primeros en el 2020?
A ver, no, levanten las manos los primeros, no los segundos, los primeros, los que van a ser los primeros. Entonces aquí la escritura me muestra que el apóstol Pablo decía: yo soy el primero en identificar mi condición. Dígale a su vecino: identificar mi condición. Eso es lo primero que tenemos que hacer tú y yo. Identificar la condición en la que nos encontramos, darnos cuenta qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuántas cosas de las que hacemos nos limitan o nos impulsan a ser mejores. Pablo dice: yo soy el primero y tengo que identificar esa condición en la que me encuentro. Soy una persona, tú eres una persona, eres una iglesia que necesita saber su condición. Entonces tú y yo necesitamos ayuda. Dígale a su vecino: necesito ayuda. Diga así: reconozco que necesito ayuda. Sí, que necesito ¿qué? Auxilio. Necesito ayuda. A veces el ser humano se calla sus problemas porque piensa que en el momento que los expone termina desarrollando una debilidad ante los demás. Y es que cuando el Señor llamó a fuertes, miremos la historia bíblica y observemos cuántas de esas personas llegaron delante del Señor con debilidades. Y el Señor, ¿qué hizo? Actuó en ayuda y les levantó. ¿Sí? Mi condición, necesito ayuda. Dígale a su vecino: necesito ayuda. Ahora dígale: necesito cambiar. Porque identificar mi condición me lleva no solamente a pedir ayuda, sino a decir: necesito cambiar y quiero comprometerme con ese cambio para que las cosas no sean igual. Yo no quiero el 2020 igual que el 2019. Yo necesito la ayuda del Señor. Tú necesitas la ayuda del Señor. Tú necesitas un cambio porque viene un año nuevo y no puedes afrontarlo de la misma manera como estuviste afrontando el 2019. No, señor, necesitas un cambio, necesitas una renovación. Necesitamos despedir el 2019 y agarrar el 2020, pero teniendo una conciencia de que vamos a ¿qué? A cambiar. El ser el primero en identificar mi condición me tiene que llevar no solamente a pedir ayuda, no solamente a cambiar, sino también a perseverar. Porque las personas creen que solamente con reconocer, con pedir ayuda, con el cambio y no continuar trabajando sobre ese cambio, va a lograr cosas, y no va a ser así. Hay que trabajarlo, hay que insistir. Si este año 2019 usted se cansó, hermano, hay que insistir. Tome un respiro, levántese y siga caminando. Así como dice Pablo: ciertamente no he alcanzado y no creo que soy completo, pero una cosa hago: me esfuerzo por aquello que está delante. Lo que pasa es que hay personas que piensan que eso tiene que ser como muy rápido. ¿Sí? Y esto es con pausa, sin prisa y agarrados del Señor. Reconocer mi condición, identificar mi condición, tiene que llevarme a ¿qué? A desarmarme. Yo soy el primero que tengo que desarmarme. Porque a veces queremos afrontar la vida en la condición que tenemos, pero no desarmamos para aquella ayuda que tenemos. Hay una frase que se utiliza hoy en día, ¿no? Para aquellas personas que quieren incluir nuevamente en la sociedad: el desarme, desarmarse. ¿Sí? Y hay otras palabras: uno tiene que desarmarse. Uno tiene que desarmarse. Y delante del Señor tienes que desarmarte. Tienes que ser como Pablo: yo soy el primero, Señor. Yo necesito desarmarme. ¿Para qué? Para que tú comiences a organizar esas piezas de lo que yo soy, Dios, y me ayudes a avanzar como debe ser. Necesito desarmarme. ¿Por qué? Porque yo soy el primer pecador.
¿Sí? ¿Dónde están los pecadores? Pero ojo, que cuando lo estoy hablando parece como si hubiera en son de chiste. No, es reconocimiento. Es reconocimiento. Yo soy el primero. Entonces Pablo dice que hay que identificar la condición. Repito nuevamente, aquí dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero miren lo que dice el verso 12 de ese mismo capítulo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo, otra vez, verso 13, habiendo yo sido antes un pecador, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia y lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces encontramos a un Pablo que dice: soy el primero en identificar mi condición. Pero la escritura no solo se queda allí, porque no solamente somos los primeros en identificar nuestra condición, sino que también tenemos que ser los primeros para este año 2020 en fortalecernos en el Señor. Dejarnos fortalecer por el Señor. Dile a su vecino: yo me voy a dejar fortalecer por el Señor. Le voy a hacer una pregunta: ¿quién va a ser el primero o la primera que se va a dejar fortalecer por el Señor? ¿Dónde está? Yo no le veo. A ver, ¿quién va a ser el primero o la primera? Allá lo veo, allá lo veo, allá lo veo. Muy bien, allá lo veo. ¿Sí? Porque aquí Pablo dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció. Tú y yo no solamente tenemos que quedarnos en reconocer la condición en que estamos, sino que tenemos que ser los primeros en fortalecernos en el Señor. Cuando escuchaba esta mañana que la hermana y el apóstol estaba diciendo aquí: hay un ayuno, hay un tiempo de reunión, hay una invitación al liderazgo y a los pastores. Los primeros que tienen que estar ahí somos tú y yo, porque necesitamos fortalecernos. No puedes venir el año 2020 débil. Tienes que venir fortalecido y fortalecida con el Señor. ¿Cuántos van a ser fortalecidos por el Señor? Muy bien. Para ser fortalecidos voy a hablar 4 cosas rapidito. La primera es: tengo que ser ministrado. Diga a su vecino: tengo que ser ministrado. Sí, tengo que ser ministrado. El Señor tiene que ministrarnos y tiene que utilizar las personas idóneas para ministrarnos a cada uno de nosotros, porque eso invierte en nuestra vida, ¿qué? Fortaleza. Yo recuerdo el invertir la vida, fortaleza, recuerdo en Moisés con Josué, que había impuesto sus manos, había colocado su empeño para que él fuera, ¿qué? El que lo sucediera siendo una persona fuerte. Fortalecernos en el Señor. Pero tú y yo necesitamos ser ministrados de parte del Señor. Dejarnos ministrar por Él. Dejarnos ministrar por su Espíritu. Dejarnos ministrar por su palabra, que su palabra nos toque, que dejemos que su palabra nos hiera, haga un efecto en nuestra vida. Tienes que dejar que la palabra opere en ti, que Dios obre en ti. Tienes que ser el primero y la primera en fortalecerte. Tenemos que ser hombres y mujeres que decidamos ser los primeros en fortalecernos para hacer la obra del Señor. ¿Cuánto les gustaría ser ministrados en esta mañana? ¿A cuánto les gustaría que le impongan las manos en esta mañana? Necesitamos que la mano del Señor esté sobre cada uno y cada una de nosotros. Dice Pablo, entonces, lo que quiero mostrar aquí en la escritura: el primero identifica su condición, el primero se fortalece o se deja fortalecer por el Señor, y fortalecerse es dejarse ministrar. Lo segundo en fortalecerse es aceptar consejo o buscar consejo. Busque consejo. Busque consejo de personas que por lo mínimo vayan un poquito adelante de usted caminando con el Señor. El Señor provee personas dentro de la congregación en la cual usted puede recibir un consejo que sea acertado, que sea bíblico, que sea maduro. El Señor coloca pastores, el Señor coloca líderes. La Escritura habla que el Señor coloca ministerios
con el fin de poder edificar, fortalecer la vida de cada uno. 2020 tenemos que recibirlo o tomarlo con la fortaleza que nos da el Señor. Ya no puede ser en nuestras fuerzas, tiene que ser en las fuerzas del Señor. Tenemos que estar confiando en el Señor. Unos confían en carros, otros en caballo, otros en gente de a pie, dice la Escritura. Pero nosotros confiamos en el Señor. Amén. ¿Cómo nos fortalecemos? Cuando hay actividades espirituales, ya hemos hablado, ¿sí o no? Retiros. Pero hay cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, que hay unos espacios que Dios nos brinda, que es el fortalecimiento que encontramos nosotros en la familia, en el hogar. Ese me gusta. ¿Sabe por qué me gusta? Porque cuando uno está en el trajín diario, en su actividad diaria, en su profesión, uno empieza a tener una serie de desgastes mental, físico, económico. Hay tanto desgaste. Pero cuando tú llegas a casa es como si llegaras a un oasis, donde tú te provees de todo aquello que tú necesitas para asumir la vida diferente. Yo estoy ahorita de vacaciones, estoy pasando lo más de bueno. Lo más de bueno. Estoy con mis hermanos, con mi papá, con mis cuñadas, mis sobrinos. Y ahí no soy pastor. Ahí no soy pastor. Ahí soy hijo. Ahí soy hermano. Ahí soy tío. Y toda esa relación que uno tiene en casa, eso le fortalece a uno. Uno tiene que disfrutar la familia, uno tiene que disfrutar la casa. En la casa te conocen y tú te puedes fortalecer en la casa. En la casa sabes a qué hora te despiertas. En la casa sabes si roncas, ¿sí? En la casa sabes si te bañas en vacaciones, ¿no? Porque imagino que todos los días se bañan. En la casa o la familia es un lugar para fortalecerse. Yo no utilizo la predicación para hablar realmente de mi casa, pero yo sí quiero agradecerle hoy a Papá Dios por la familia que tengo. Le agradezco a Dios. Yo le agradezco a Dios. Porque es un tiempo delicioso y eso se ha ido creando en la casa y la pasamos maravilloso. Nos reímos, carcajadas, ¿sí o no? Y nos fortalecemos como familia. Y el Señor ha provisto todas estas cosas para que tú y yo no asumamos el 2020 y que pensemos que estamos solos, sino que necesitamos que fortalecerlos. Y si la familia no se encuentra así, Dios te está llamando ahora, por tu ser cristiano, a llevar esa fortaleza en este lugar para que todos puedan disfrutar ¿de qué? De esa fortaleza. Tenemos que ser los primeros en fortalecernos. Amén. Dice el verso 12, doy gracias al Señor que me fortaleció y a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tenemos que ser los primeros en identificar nuestra condición. Tenemos que ser los primeros en fortalecernos. Pero también este año que viene tenemos que ser los primeros en involucrarnos. Yo no puedo estar por fuera. Dígale a su vecino, no puedo estar por fuera. Dígale otra vez, parece que no escucho. Diga, no voy a estar por fuera. Eso se acabó en este 2019. Yo necesito involucrarme. Usted no puede quedarse por fuera. Eso ni porque cojamos una sillita y nos hagamos allá. No puede quedarse por fuera. Usted tiene que involucrar y tiene que ser el primero y la primera en involucrarse. Dígale a su vecino, involúcrate. Dice aquí la Escritura, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El involucrarnos tiene que ver con aquel grado de confiabilidad que tenemos tú y yo en el lugar donde nos estamos involucrando. Tienes que ser confiable. Si este 2019 no lo hiciste, eso ya tienes que borrarlo.
Tienes que ser ¿cómo? Confiable. Diga conmigo, confiable. Iglesia, ¿usted está aquí? Iglesia, ¿usted está aquí? ¿Cuántos de los que están aquí son hijos del Señor que son confiables? Que se puede confiar en usted, que se le puede encomendar algo y usted lo saca adelante. ¿Quiénes son aquellos que dicen no y que siempre le colocan el pecho a la brisa? Ah, el hermano de allá atrás. Confiables. Confiables. Tenemos que ser los primeros en involucrarnos. Dice ahí la Escritura, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, o sea, en el servicio. Qué bonito es servir. ¿Sí? ¿A usted le gusta servir? ¿Sí? Es maravilloso servir. Y el mundo necesita de personas que tengan un carácter de siervos y de siervas, que ayuden a los demás, que no se piense solo en sí mismo o en sí misma, sino que lleguemos a colocar nuestra vida, nuestros talentos, las habilidades que tenemos para servirle a los demás, porque ahí hay bendición. Más bienaventurado es que, claro, tú quieres bendición, bienaventuranza en tu vida, que te vaya bien, sirve. Hay gente que se cohíbe del servir. Hay personas que no quieren moverse de su status quo, de su espacio, de su comodidad para ayudar a otros. Sirva a las personas. O hay gente que sirve por algún tipo de ganancia. ¿Cómo dije? Por algún tipo de ganancia. A veces una ganancia material, más no que espiritual. Qué rico cuando uno le sirve a la gente. Que este 2020 sea usted una persona reconocida. ¿Por qué? Por el servicio, por ser servicial. ¿Sí? Ayude a los demás. Ayude a su iglesia. Esta es su iglesia. ¿Dónde está su iglesia? No. ¿Dónde está su iglesia? Ahora le pregunto, ¿usted ama la iglesia en la cual el Señor le ha puesto? Hay que servir en la iglesia. Hay que servir. Dígale a su vecino, te están hablando a ti. Hay que servir. Cuando tú empiezas a desarrollar un servicio, tu carácter empieza a cambiar. A veces nosotros estamos orando al Señor, Señor, cambia mi carácter, cambia mis hábitos, y usted piensa que el Señor va a venir y como un viento recio, y usted es mudado en otra persona. No, a través del servicio empieza uno ¿qué? A cambiar, a transformarse. Cuando uno tiene un contacto con otra persona, empieza uno a cambiar. Y el Señor nos invita a que desarrollemos en este año, seamos los primeros en ¿qué? En involucrarnos, en ser aquellas personas que sirvamos a los demás. Porque eso es también ser un corazón agradecido. Si yo estoy agradecido, si tú estás agradecida con el Señor, tiene que brotar de ti una actitud de ¿qué? De servicio. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Levante su mano, aquellos que sirven a Él. ¿Dónde está? Levante la mano. Mire los que levantaron la mano que sirven en la iglesia. Ahora los que no levantaron la mano, diga, yo te voy a ayudar. No, vamos a hacerlo así como si estuviéramos en el estadio y estuviera jugando Medellín y Nacional. ¿Ya? Se va a colocar usted de pie y va a decir, te voy a ayudar. A ver, a la cuenta de 3, 2 y 3. No, yo dije póngase de pie. Listo, de pronto no le gustó Medellín Nacional. Imagina que la selección Colombia está en el estadio y usted fue invitado gratis, fue el primero que entró, escogió la silla que era. ¿Listo? A la cuenta de 3 se va a colocar en pie y usted va a decirle, te voy a ayudar. 2 y 3. Otra vez. No, otra vez. Otra vez. Muy bien, ahora se aplaude al Señor. 2020 tiene que ser un año donde usted se destaque, sea el primero en qué,
en involucrarse, en servirle al Señor, en estar dispuestos en agradecerle al Señor a través del servicio. Hemos hablado que tenemos que ser el primero, identificar nuestra condición, el primero en fortalecernos, el primero en involucrarnos. Y dice el verso 13, el primero en pronunciarnos. Ojo, verso 13. Dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hay unas palabras que uno dice, ¿qué será todo eso? Pues suena como a malo, ¿no? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Tú y yo tenemos que ser los primeros en pronunciarnos, en hablar. Si antes hablábamos o el 2019 se nos escaparon palabras de grueso calibre y que afectaron nuestra vida y el contexto en el que estamos, este 2020 tenemos que pronunciar palabras que sean de bendición. ¿Sí? Dice aquí Pablo, reconoce, yo fui blasfemo. Pero tengo que ser el primero realmente en qué, en pronunciarme o pronunciar bendición. En pronunciar bendición. Definición de pronunciar: decir algo en voz alta basado en la palabra del Señor. ¿Definición de qué? ¿Decir qué? ¿De qué manera? Como si estuviéramos enojados. ¿Usted cuando se enoja levanta la voz o no? Sí, ay, sí, claro. Ojo que ella es la primera que levanta la voz. ¿Sí? En voz alta. Dígale a su vecino, este año voy a ser el primero o voy a ser la primera en pronunciar bendición. Voy a decir en voz alta, voy a hablar algo en voz alta basado en la palabra del Señor. ¿Sí? Dígale a su vecino, voy a hablar en voz alta. Sí, como un trueno, ¿no? Como un trueno. Que suene así, como un trueno. Pero no hablar cualquier cosa, ¿no? Porque también la carreta vieja hace mucho ruido. O las carretas vacías. Necesitamos hablar algo que esté basado en la palabra del Señor para que sea realmente ¿de qué? De bendición. Tú y yo tenemos que ser los primeros en pronunciar, en proclamar, en profetizar, en hablar palabras de bendición para este 2020. Tenemos que ser los primeros. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha colocado una autoridad. Ha colocado una palabra delante de nosotros que podemos vivirla, que podemos confesarla, que podemos creerla, que podemos enseñarla. Una palabra que tiene poder para transformar, que es como martillo que quebranta la roca, que es como lámpara. ¿Sí? Y tenemos que usarla para proclamar. Y Dios te está escogiendo a ti y a mí para que seamos los primeros ¿en qué? En pronunciar. Dígale a su vecino, tengo un privilegio. ¿Qué tiene usted? Un privilegio. El privilegio de que va a pronunciar las palabras del Señor. Tiene un privilegio. El privilegio que va a hablar bendición. Tiene un privilegio de que cuando usted se ajuste a esa palabra y la exponga, la proclame y viva conforme a esa palabra, usted va a ver resultados sorprendentes. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, antes era blasfemo, fui injuriador, ¿sí o no? Pero fui recibido a misericordia. Y cuando él recibió misericordia, pudo comprender su condición y dijo, un momento, yo soy el primer pecador, ¿sí? Yo soy el primero que necesito cambiar mi lenguaje. Yo soy el primero. Señala el primero, por favor. ¿Dónde es el primero? Ahora señala a su vecino. Dígala, también usted es el primero. Ahora señáleme a mí. También es el primero. Que tenemos que hablar o pronunciar palabras de bendición basadas en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque usted conoce su necesidad.
¿Quién conoce la necesidad? Yo no conozco su necesidad. Cuando usted viene y expone su necesidad a alguna persona, la persona puede conocer algo. Pero quien conoce su necesidad es ¿quién? Por eso usted tiene que ser el primero. Sea el primero en pronunciar palabras de bendición hacia la necesidad que tiene usted. Si el año pasado, el año que está pasando, porque todavía nos falta hasta el día martes, ¿no? Si el año que está pasando, usted se le olvidó que tenía un poder que Dios le había entregado, este año no puede pasar eso desapercibido. Es un año 2020 llamado un año de visión, un año diferente, un año para retomar aquellas cosas que tenemos del Señor para pronunciar arrancando el 31 a las 12 o en la celebración que se va a tener el 31. Hay que pronunciar palabras de bendición y de ahí en adelante los 365 días del año tenemos que pronunciar palabras de bendición y no podemos callarnos. No podemos callarnos, tenemos que hablar palabras de bendición creyendo que el Señor va a responder y va a hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Tiene que hacerlo porque usted conoce la necesidad. Usted conoce la necesidad. Usted tiene que pronunciar palabras de bendición porque usted ama su vida y ama su hogar. ¿Sí? Yo amo su hogar, podría decirlo así a nivel general, porque Dios me llama a amar. Pero seguramente voy a amarlo muy diferente a lo que usted ama su hogar. Yo voy a desear bendición para usted, pero seguramente hay una bendición mayor a la que yo quiero, que es la que usted tiene para su hogar y que viene de parte del Señor. Por eso usted este año tiene que proferir palabras, tiene que hablarle. Porque usted ama su hogar, ama a sus hijos, ama a sus hijas, pronuncie palabras que sean de bendición. Y si no puede hacerlo, diga como dijo el salmista: Señor, pon un centinela, pon un guarda, pon una seguridad en mis labios. ¿Sí? Y que abra eso. Imagínese ahí el guarda en la boca suya. ¿Qué es lo que vas a hablar? No, eso no soy yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que? Cepíllate los dientes. Habla algo. Para que las palabras que vas a pronunciar tengan un efecto de bendición. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos y tus hijas? ¿Cómo está la familia? Proferir palabras de bendición, porque usted conoce la necesidad, porque usted ama su hogar. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la necesidad? Amén. ¿Cuántos aman su hogar? Amén. ¿Cuántos aman su familia? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Eso tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que ser los primeros en pronunciar esas palabras de bendición? Porque usted tiene autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad? Sí. Todos tenemos autoridad en el Señor. Tenemos autoridad. ¿Sí? Y tenemos que saber utilizar la autoridad. Y proferir palabras. ¿Por qué usted tiene que pronunciar palabras? Porque usted tiene que interés. Usted tiene interés de que haya un cambio, de que vengan unos 12 meses cargados de bendición como Dios quiere entregarlo. Pero tenemos nosotros que proferir o pronunciar palabras, porque somos interesados en que suceda el cambio. Dígale a su vecino: pronúnciese. Pronúnciese. Dice la Escritura, y con eso vamos a cerrar: doy gracias al que me fortaleció. Vamos a colocarnos en pie, ¿qué le parece?
Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién me fortaleció? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas muy recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero se han abierto nuestros ojos ahora, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. O sea, todas estas cosas que están allí fueron bañadas por la gracia del Señor. Él abundó en su gracia. Y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús